conociendo la grandeza de Dios, y nuestro capítulo a estudiar es el capítulo 40 del libro de Isaías. Y antes de entrar a materia y explicar este capítulo, es muy importante comenzar a establecer ciertos principios espirituales. Mientras más cerca estemos en comunión con Dios, más nos va a sorprender su grandeza, su poder, su santidad y su majestad. Tú no puedes conocer a una persona si no vives con esa persona. Entonces, si tú tienes comunión diaria con Dios, porque esto es el cristianismo, no solo venir aquí el domingo, sino tener una relación diaria, dinámica, viva con el Hijo de Dios a través de este libro que se llama la Biblia. Si tú no tienes esta relación diaria en la que vienes diario a la Biblia y lees salmos, los meditas en tu corazón, desarrollas el hábito de comenzar a memorizar por lo menos 2 versículos en la mañana, 2 versículos antes de acostarte, etcétera, etcétera, pues no vas a conocer a Dios. Y la época en la que estamos rodeados van a venir ataques, dudas, confusiones, no vas a entender el carácter de Dios, por qué Dios permite esto, qué está pasando, realmente soy cristiano, y todas estas confusiones y todas estas dudas que nos asaltan continuamente para tratar de hacernos caer o de dudar o de desanimarnos en la vida cristiana, tienen su raíz en la que tú no has entendido que separados de Él nada podemos hacer. El profeta Isaías registró el efecto que tuvo su encuentro con la santidad de Dios desde el capítulo 6. Y cuando Isaías pudo llegar al cielo y ver la majestad de Dios, claro que salió de su cuerpo, fue en espíritu al cielo, como lo hizo Ezequiel, como lo hizo el apóstol Juan, como lo hizo el apóstol Pablo, varios hombres en la Biblia. Dios los sacó de su cuerpo y les permitió tener una visión de su majestad y su poder y de su gloria. Isaías quedó estupefacto, ¿verdad? Y comenzó a darse cuenta que ese Dios al que estaba sirviendo era un Dios santo, santo, santo. Que precisamente por su santidad Él abomina y odia el pecado. Y si tú te llamas cristiano, ¿verdad?, y vives en una relación de amaciato con alguna persona y sigues asistiendo a la iglesia, tu cristianismo no es real. Si tú sigues viviendo en fornicación y sigues asistiendo a la iglesia, tu cristianismo no es real. ¿Crees que solamente venir a la iglesia y formar parte de una familia es suficiente? El cristianismo es cuando verdaderamente estás convencido por el Espíritu Santo que lo que tú estás viviendo está mal. Y que si tú estás viviendo en amaciato con alguien, tienes que detener eso. O te casas o no vives junto con esa persona hasta que se casen, porque es pecado delante de Dios, y mientras tú vivas así, Dios no puede bendecir tu vida, ni tu trabajo, ni tu relación, ni tus hijos, ni nada de lo que tú hagas. Y luego la gente, ¿y por qué me va así en la vida? ¿Y por qué no encuentro esto? Y anda así, siempre pasan los años, simplemente porque no han entendido que Dios odia el pecado. Y no es hasta que nosotros vivimos una vida de santidad, en la que verdaderamente tratamos con nuestro pecado, que es cuando Dios comienza a bendecirnos, como lo vamos a ver a continuación. A Isaías Dios le limpia, le invita a tener con él una intimidad que él nunca había tenido, y le confía Dios a Isaías una revelación asombrosa de su carácter. En la mitad de estas profecías, que es donde nos encontramos ahora, Isaías 40, Isaías está tratando de animar a los exiliados judíos que se encontraban cautivos, que Dios es un Dios increíblemente poderoso, soberano, majestuoso, y que Dios está buscando la manera de que siempre regresemos a Él, de que siempre nos volvamos a Él. Como decía mi esposa hace unos minutos, si tú has fallado como madre, si tú has fallado como padre, si has fallado con tu novia, si has abusado de tu novia, si has transado, si has robado, si has hecho esto y el otro, Dios te está esperando que regreses a Él hoy mismo que estás oyendo este mensaje. Porque Dios es misericordioso y te quiere perdonar. Y quiere que
mostrarte que puedes comenzar a vivir con Él una vida nueva. En este capítulo, que está considerado uno de los pasajes más excelsos y más sublimes en cuanto al carácter de Dios de la Biblia, vemos la combinación del poder y la majestad de Dios. Y en los primeros versículos, del 1 al 2, comienza el profeta con el mensaje de ánimo a un pueblo que ya había experimentado la disciplina de Dios y que ahora Dios venía como un padre tierno a decirles: ya te arrepentiste, hijo, aquí están mis brazos, te quiero animar. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Dígale a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por sus pecados. En este lenguaje dramático, pero a la vez tierno, Dios se dirige a su pueblo con una manifestación de ánimo. En el momento en el que ellos habían estado en guerra con Él, es interesante que la palabra tiempo, versículo 2, díganles que su tiempo es ya cumplido. Esta palabra tiempo, sabá, en el hebreo, significa tiempo, pero de guerra. Porque hay tiempo cronológico, ¿verdad? Hay tiempo específico en la Biblia, hay tiempo de guerra. El tiempo en que tú has estado peleando conmigo, dice Dios, ha terminado. ¿Ya dejaste de pelear contra mí? ¿Ya te rendiste? ¿Ya sabes que no puedes pelear contra mí? Muy bien, ¿sabes una cosa? Anímate, consuélate, levántate, endereza tus rodillas paralizadas y tómame de la mano y no te vuelvas a separar de mí, porque quiero perdonarte, dice el Señor. ¿Por qué? Porque en el momento del arrepentimiento viene el perdón de inmediato. Y dejamos de pelear contra Dios. Hacemos la paz con Dios, y en el momento que hacemos la paz con Dios, viene a nuestra alma las noticias de ánimo y de consuelo, de sabernos que hemos sido perdonados. Porque mientras tú no te sientas perdonada y perdonado, no puedes tener la paz con Dios. Tu vida va a ser para acá y para allá, nervios, estrés, confusión, no tienes dirección en tu vida, de un trabajo al otro trabajo, de un novio al otro novio, de un hombre al otro hombre, de una mujer a otra mujer, de una botella a la otra, de un cigarro al otro cigarro, de un teatro a otro teatro, siempre buscando y sin encontrar, porque no tienes la paz de Dios en tu corazón. Dice en el versículo 3 y 4, voz que clama en el desierto, preparen camino a Jehová. Enderecen calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. A continuación, era una costumbre en el oriente que cuando un general llegaba a una ciudad, como en México, ¿verdad? Va a llegar el gobernador, el presidente, a bachear las calles. Inmediatamente lo que está hundido hay que nivelarlo, porque ahí va a pasar el carro y la caravana presidencial o la comitiva presidencial o del gobernador. Hay que arreglar las calles, hay que pintar las paredes. Inmediatamente se le prepara el terreno a la entrada de un personaje político o importante que vaya a visitar. Juan el Bautista, cuando Cristo iba a venir al mundo, fue precisamente lo que dijo: todo vaya hacia alzado, bájese todo monte, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Pero esto tiene un sentido espiritual. ¿Qué cosa es lo que Dios nos está diciendo? Nos habla de un principio de que si Dios va a revelar una bendición especial a tu vida, debe haber antes, con anticipación, una preparación espiritual. Otra vez, recuerda este principio. ¿Quieres que te bendiga Dios? Y si Dios tiene para ti una bendición, antes tu vida tiene que estar preparada. Para que cuando esa bendición venga a tu vida, no haya estorbos en las que Dios te pueda bendecir. Veamos esto rápidamente en Éxodo 19, que por toda la Biblia corre la misma enseñanza, versículos 10 y 11. Éxodo 19, 10 y 11. Jehová le dijo a Moisés: ve al pueblo
y santifícalo hoy y mañana, y laven sus vestidos y estén, ahí está, preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá. Josué capítulo 3, versículo 5, dice exactamente lo mismo. Josué le dijo al pueblo, santifíquense, o sea, límpiense, arrepiéntanse, prepárense, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Ay, hermano, no tengo trabajo, y como dijo John Tufilito, ni lo tendrás. Es que ya tengo 30 años y ya se me va el camión o el bus, y no he encontrado con quién casarme, y como dijo John Tufilito, y te quedarás para vestir santos. ¿Por qué? Porque Dios tiene para ti una persona para bendecirte. Dios tiene un trabajo para bendecirte. Pero si tú llegas a ese trabajo, como un ejemplo, no preparado en tu alma, lo vas a echar a perder y te van a volver a correr. Dios tiene preparado para ti, muchacho que me escuchas, una muchacha linda que va a ser la madre de tus hijos. Pero si tú no estás preparado para esa mujer tan linda que Dios tiene para tu vida, la echas a perder, la arruinas y nadie ensucia lo que uno ama. Entonces muchas veces te casas con la que te casas porque eso es precisamente lo que tú estabas buscando. Alguien como tú no eras santo, no te vas a casar con una santa. Entonces Dios tiene forzosamente que hacernos entender que Él nos quiere bendecir, pero antes de que derrame sus bendiciones, debemos limpiar nuestras vidas. Debemos entender que Él es un Dios santo, santo, santo. Toda vida chueca debe ser enderezada. Cualquier piedra de tropiezo en tu vida la tienes que quitar. Los bajos niveles espirituales los tienes que levantar. Los elementos rudos de tu carácter deben ser pulidos y enderezados. Y las malas relaciones con tu prójimo también. Jesús dijo, ¿verdad? Si tú me traes tu ofrenda, Mateo 5, 23 y 24, antes pídele perdón a tu prójimo y al que transaste y al que le hiciste daño, y entonces yo te puedo bendecir. Primera de Pedro 3, 7, maridos, vivan con sus mujeres en sabiduría, tratando a las mujeres como vasos frágiles para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces, quiero ser bendecido por Dios? Trata bien a tu mujer. ¿Quieres que Dios bendiga tu trabajo? Trata bien a tu esposa. Una relación equivocada con la esposa impide la relación y la bendición de Dios para nuestra vida. Tenemos que entender esto, que Dios nos quiere bendecir. Y te va mal en la vida, y luego esa que prospera, y ya viste que se compró el carro nuevo, y ya viste que se compró casa nueva, ¿y qué? No es pecado tener una casa bonita, no es pecado tener un Ferrari, un Lamborghini y un Mercedes en tu garage, mientras tú no tengas ídolos en tus coches ni en los que tengas. Y muchas veces Dios bendice a esas gentes con esas bendiciones porque viven vidas limpias delante de Dios. Y Dios no tiene ningún problema en bendecirte con dinero. El dinero no es malo, es el amor al dinero, el pecado delante de Dios. Y luego vienen las envidias. ¿Y ya viste el vestido de china poblana que se compró? ¿Y de dónde viene envidia y ese rencor y comienza a criticar a todo mundo y odio con todo mundo? Y cualquier persona que prospere le tienes envidia. ¿Por qué? Porque tu relación con Dios no es adecuada. Porque esa persona ya enderezó su vida, ya arregló su vida con su prójimo, ya le pidió perdón a su esposa, Dios lo está prosperando y a ti te da envidia cuando las gentes crecen y son prosperadas por Dios. Dice en Eclesiastés, capítulo 3, que toda excelencia de obras despierta la envidia del prójimo. Y luego comenzamos a tener, ¿verdad?, un pueblo de envidiosos y un pueblo de criticones simplemente porque esas personas que envidian y que critican no tienen una relación con Dios y comienzan a tratar de querer tener lo que tienen las demás personas. Tú tienes que enderezar tu vida, levantar los niveles bajos. Si no estás estudiando la Biblia, si no estás en el diplomado inscrito que tenemos aquí teológicamente, si entre semana no estudias Biblias, tienes que levantar tu nivel espiritual para que Dios te pueda bendecir. Mientras tú no tomes en serio a Dios, Dios no te puede bendecir. No hay un camino corto, es el camino de la santidad, el camino de la verdad, el camino de la justicia, lo que Dios bendice. A continuación,
Es lógico que una vez que limpiamos nuestras vidas y comenzamos a enderezar lo chueco y sacar las piedras de tropiezo de nuestra casa y sacar la pornografía de nuestra casa y tener una relación buena con nuestra esposa y darles ejemplo a nuestros hijos, ¿sabes qué cosa después de la limpieza del corazón? La limpieza del alma trae visión espiritual. ¿Me van siguiendo con cuidado? La limpieza de tu vida trae como consecuencias visión espiritual. ¿Qué les quiero decir? Comienzas a ver el mundo, tu trabajo, los negocios, tu familia, tus hijos, con los ojos con que los ve Cristo. Porque dice 1 Corintios 2 que tenemos la mente de Cristo. Cuando se nos nubla la vista y cuando no podemos ver bien, ¿cuál es el problema de mi hijo? ¿Cuál es el problema de mi hija? ¿Qué le pasa a mi esposa? No la entiendo. En mi trabajo, ¿por qué pasa? ¿Qué negocio hice? Es porque tenemos nublada la vista, porque el pecado obscurece el ojo y el cuerpo es la lámpara del ojo. Y si tu ojo es malo, tu cuerpo está malo, dijo Cristo. Pero si tu cuerpo está lleno de luz, tu ojo también es luz. Entonces es maravilloso que cuando hacemos la paz con Dios, cuando comenzamos a enderezar nuestra vida, comenzamos a ver el mundo, comenzamos a ver las cosas con misericordia, con amor, no juzgas a nadie, no criticas a nadie, oras por las personas, bendices, eres generoso y comienzas a prosperar y todo te comienza a salir bien. ¿Por qué? Porque sabes por dónde vas. Estás caminando por el camino de la santidad. No puedes tú caminar por otro camino más que en el camino de Cristo. Jesús dijo, yo soy el camino. Y si no vas en el camino de la mano con Él, entonces vas por otro camino y vas a perder y vas a caer en hoyos y te vas a espinar y te va a ir mal en la vida. Dice el versículo 5, y se manifestará la gloria de Dios. Esta es la consecuencia del perdón, del arrepentimiento, del enderezamiento de nuestra vida. Ahora dice, es maravilloso que a continuación ya Dios, después de que le dice al pueblo de Israel, tus pecados están perdonados, anímate, gracias a Dios que te has arrepentido, va a venir a tu vida paz, descanso, vas a comenzar, he visto que has comenzado en tu casa a arreglar los problemas en tu matrimonio, con tus hijos, con tus empleados, en tu trabajo, ahora dice Dios, vas a ver mi gloria. Ahora te voy a bendecir porque ya te preparaste. Ya vi que hiciste antes de prosperarte. Y esto es importante. Dice la Biblia en Génesis que Dios prosperaba todo lo que José hacía. Síganme con cuidado. No bendecía a José. Bendecía lo que hacía José. Tenemos que hacer para ser bendecidos primero. Entonces, la bendición no solamente viene porque estamos inertes, impávidos, ahí sin hacer nada, ¿verdad? No, el momento en que arreglo mi situación con mi esposa, cuando arreglo mi situación con mis empleados, cuando comienzo a pagar impuestos, cuando comienzo a diezmar, cuando comienzo a hacer lo que Dios bendice, es lo que hacemos. Cuando tomas acción, esa acción que tú tomaste, voy a hacer un negocio nuevo, yo no sé cómo me va a ir, y voy a poner un puesto de tacos, pero mi vida está limpia delante de Dios. Cuando tú tomas ese paso para emprender un nuevo negocio, Dios bendice porque te arriesgaste a tomar ese negocio y Dios va a bendecir tu puesto de tacos. ¿Por qué? Porque Dios bendice lo que hacemos, bendice las obras que tienen su origen en la fe y en la confianza en Él. La fe sin obras es muerta. Cuando la fe se manifiesta, tiene buenas obras, y esas obras son las que Dios bendice. Ahora Dios les comienza a mostrar quién es Él. Y ese es mi propósito en esta mañana, amados santos, que una vez que hay una preparación espiritual de nuestra vida hacia Dios, comencemos a conocer la grandeza de Dios. Vamos a comenzar a conocer a Dios en este pasaje. Dice el versículo 12 y 13, que es donde comienza la revelación, en primer lugar, de la autosuficiencia de Dios. Número 1, veamos su autosuficiencia. Versículo 12, ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano
y los cielos con su palmo, con 3 dedos juntó el polvo de la tierra, y pesó los montes con balanza, y con pesas los collados. Vemos aquí en primer lugar algo asombroso. Vean 3 palabras que se usan para la creación del universo: midió, juntó, pesó. En otras palabras, Dios no dijo, ¡rum! Que sea esto, sino que en el momento en que Dios crea, mide. La tierra va a tener cierta circunferencia, la tierra va a tener cierto diámetro, la distancia que voy a poner entre la tierra y el sol tiene que ser exacta para que exista la vida. El movimiento de la tierra que Dios le dio tiene una velocidad exacta sobre su eje para que pueda existir también la vida, para que el agua no se caiga de los océanos, para que su movimiento alrededor del sol en 365 días sea perfecto. Las ondas de todos los planetas y todas las estrellas son perfectas también alrededor del sol. Todo lo que Dios hizo, lo hizo con medida, con exactitud, con un diseño. Cuando yo veo el motor de un coche Volkswagen, ¿verdad? Tiene carburador, bomba de gasolina, batería. Alguien puso junto todo, porque sin el alambrito de la batería no arranca el coche. Así que ese alambrito de la batería es tan importante como la bomba de gasolina, como las bujías, como el acumulador, etcétera, etcétera. Pero alguien tuvo que haber diseñado eso. Sabemos que fue Fernando Porsche. En 1943-44, cuando Hitler mandó ordenar que se hiciera el Volkswagen. La palabra Volks significa pueblo, Wagen, coche, el coche del pueblo. Si tienes un bochito, no sabes lo que significaba, ¿verdad? Volkswagen significa el carro del pueblo. Entonces tú ves un motor y dices, aquí hay un diseño. Vemos el universo, el orden, las leyes que existen, los científicos, gracias al diseño del universo, puede existir la física, puede existir las leyes de la termodinámica, puede existir la observación, porque si no hubiera un movimiento exacto de las estrellas, de la Tierra y del universo, no podría existir tampoco la astronomía. Entonces Dios es maravilloso, y esto nos lo explica en el libro de Job, capítulo 38. Dice Job 38, cuando le responde a Job desde un torbellino, versículo 2, le dice Dios, ¿quién es el que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? O sea, ¿quién está hablando a lo tonto? Ay, pues el universo se hizo solo, como dicen los ateos. Nos hicimos solos también nosotros. Somos el resultado de una explosión total que explotó. Como les dije a los ateos de Colombia en la conferencia, que no quisieron tener el debate público. Ok, si ustedes dicen que somos el resultado de la materia y como algo accidental, ¿quién creó el pensamiento? ¿Quién creó la conciencia? Porque los pensamientos, la materia no piensa. La materia no puede producir algo que piense. La nada no puede producir la nada. Esto es una lógica elemental filosófica. Entonces, si dices que toda la materia surgió de manera accidental, como dicen los ateos, que te contesten quién fue el que inventó el pensamiento y la conciencia que trascienden la materia. Entonces nos damos cuenta, ¿verdad?, lo absurdo y de los pensamientos de la gente. Y es lo que está diciendo Dios. ¿Quién es el que está trayendo tinieblas al mundo con las babosadas que está enseñando? Como dice en Romanos 1, profesando ser sabios, se hicieron necios. Como muchos maestros universitarios les dicen a los estudiantes, venimos del chango, y por eso tu abuelita tiene cara de changa. Mi abuelita no tiene cara de changa, mi abuelita tiene una cara muy bonita. Y creo que a ese maestro, pregúntale las fotos de su genealogía, ninguno tiene cara de chita, ni de simio. Pero hablan tantas tonterías, ¿por qué? Porque no conocen a Dios. Solo han estudiado la teoría de la evolución, solo han estudiado la dialéctica materialista, solo han estudiado el comunismo, solo han estudiado las cosas que contradicen la revista Muy Interesante, la revista Duda, por eso tienen las dudas que tienen. ¿Por qué? Porque no han visto la otra cara de la moneda y no han estudiado de una forma honesta las evidencias científicas de la palabra de Dios y la coherencia y la consistencia que tiene la enseñanza de la Biblia.
Y dice a continuación en el versículo 3, ahora ciñe como varón tus lomos, te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú y yo cuando fundaba la tierra? Dice Dios, házmelo saber si tienes inteligencia. O sea, tú te estás imaginando algo de que la tierra surgió de una explosión. ¿Sabes una cosa? Dios les dice a los científicos que nos escuchan por televisión también, si tú eres científico, quiero decirte algo que te dice Dios. Nunca la ciencia podrá científicamente demostrar el origen del universo. Nunca. Siempre serán especulaciones, hipótesis, filosofías, porque jamás podrá la ciencia demostrar el origen del universo, porque para que se demuestre cómo comenzó el universo, tiene que ser repetitivo. ¿Qué es la ciencia? Es una disciplina académica que a través de la observación puede deducir y concluir con ciertos datos y con cierta información o para llenar sus bitácoras científicas. Pero un científico jamás podrá decirle ni de dónde venimos, ni quiénes somos, ni a dónde vamos. O sea, la ciencia es limitada. La ciencia nos ayuda en la observación de las cosas que ha demostrado científicamente, pero el origen del universo solo Dios nos puede decir. Y eso es lo que está diciéndole Dios a Job, ¿verdad? ¿Dónde estabas tú cuando fundaba yo la tierra? O sea, ¿cómo puedes atreverte a decir esto tuvo así este inicio cuando tú no estabas ahí? Entonces tú tuviste que haber estado ahí para poder decir cómo comenzó todo. Todo lo demás son otra vez filosofías, hipótesis sin fundamento. Házmelo saber. Dice el versículo 5, ¿quién ordenó sus medidas si lo sabes? Damas y caballeros, esto fue escrito aproximadamente hace 4,000 años. Apúntalo, el libro de Job tiene la misma antigüedad que el libro del Génesis. El libro de Job, Job vivió en los tiempos posiblemente antes que Moisés. Y está preguntando Dios, ¿quién ordenó las medidas de la tierra? ¿Quién extendió sobre ellas cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿Quién puso su piedra angular? Hasta hace algunos siglos han visto los libros que se ponía la tierra en los hombros de Charles Atlas. Los científicos no pueden entender por qué no se cae la tierra. ¿Por qué la luna está ahí fija? ¿Quién la está sosteniendo? ¿Qué fuerza gravitacional está impidiendo que la tierra se caiga? Que las fuerzas y los planetas se caigan. ¿Qué hace que esté flotando en el espacio? Inventaron que unas tortugas, que Charles Atlas y tonterías de esas. ¿Por qué? Porque todavía no descubrían, ¿verdad?, el poder de Dios gravitacional, que Él es el que sostiene el universo. Y dice Dios, cuando alababan las estrellas y se regocijaban todos los hijos de Dios, ¿quién encerró el mar con puertas cuando se derramara saliendo de su seno? Si vemos la tierra, 3/4 partes son mar, ¿correcto? Y el mar llega a la orillita, y a la orillita, y a la orillita. ¿Por qué el mar no se va como cuando hay un tsunami y por qué no invaden las ciudades? 3/4 partes del globo terráqueo está cubierto por el agua. ¿Quién le dice al mar, hasta ahí llegaste? ¿Quién le impide que el mar, que no haya tsunamis todos los días, que acaben e inunden el mundo entero? El poder de Dios. Y cuando Dios quita su mano, el mar viene un tsunami y puede acabar con toda una civilización. Pero el que detiene el mar, el que contiene el universo, es el Dios de la Biblia, el Padre de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios y Padre de Jesucristo nuestro Salvador. A continuación dice el versículo 13, de Isaías 40. Ahora pregunta a Dios, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? En otras palabras, ¿verdad? ¿Quién puede atreverse a decirle a Dios, Señor, lo que tú hiciste, yo lo haría mejor? Si yo fuera tú, a ver, ven para acá, Dios, mira, tú siéntate aquí y te voy a poner en las cielos acusados. ¿Sabes una cosa? Si yo fuera Dios, no hubiera permitido el diablo. Si yo fuera Dios, no hubiera permitido el mal. Si tú eres un Dios misericordioso y amoroso, ¿por qué permites que se mueran los niños? ¿Y por qué permites los tsunamis y los terremotos? La mente limitada humana, al no comprender los fenómenos que suceden en el universo, inmediatamente se erige en la soberbia como Dios.
yo hubiera hecho un mejor universo que tú, Dios. Eres un tonto. Toda persona atea, el origen del ateísmo es la soberbia intelectual. De creer que ellos pueden o pudieran haber hecho un papel mucho mejor que el papel de Dios. Y Dios pregunta, ¿Isaías fue escrito hace cuánto? Isaías fue escrito hace 2750 años. En el capítulo 1 de Isaías ponle, este libro fue escrito 750 años antes de Cristo. Hace 2750 años. A ver, tráeme a Einstein. Ven para acá, Einsteincito. Tráeme a Carlos Sagan. Tráeme a Jean-Paul Sartre. Tráeme a Friedrich Nietzsche. Tráeme a tus gallitos giros. Tráeme al hombre más importante al que tú admiras y compáralo con Jesucristo. Compáralo con aquel que bajó del cielo al mundo a decirnos, yo vengo a revelarles el carácter de mi Padre. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y el incomparable Hijo de Dios. Tráeme todos los libros que quieras. Tráeme el Mahaparinibbana Sutta de Buda, el Tripitaka, el Corán, los Vedas, todos los libros sagrados que han sido escritos, ponlos aquí de este lado y pon la Biblia aquí del lado derecho. Ninguno de los libros sagrados religiosos que existen y científicos tiene el conocimiento y el contenido genético, literario, poético, antropológico, psicológico, físico, químico, de evidencias proféticas que tiene la Biblia. Ningún libro sagrado contiene profecías tampoco, que se hayan cumplido y que se siguen cumpliendo. Ningún libro sagrado contiene evidencias científicas. Que hace miles de años, como lo vamos a ver en el versículo 22 de Isaías 40, se descubrió antes de Galileo Galilei que la tierra era redonda. Es incomparable, es maravillosa. Cuando le preguntaron a George Washington, cuando le preguntaron a Winston Churchill, cuando le preguntaron a Margaret Thatcher, cuando le preguntan a los papas, cuando le preguntan al premio Nobel de Medicina, al premio Nobel de Literatura, a cualquier hombre de la historia, díganos cuál es el libro más grande que se ha escrito en la historia humana. No hay ninguno que haya dejado de decir la Biblia. La Biblia. Y el día que tú encuentres a alguna persona que te diga que hay un libro mejor que la Biblia, dile que te lo traiga. Y vamos a comenzar a comparar la Biblia con los billones de volúmenes de literatura que se han escrito en la historia humana. Ninguno puede compararse con la palabra de Dios. Los cielos y la tierra pasarán, pero la palabra permanece. Gloria a Dios. Dice el versículo 14, ¿a quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le puede a Dios enseñar el camino del mishpat en el hebreo? Se tradujo juicio, que implica el juicio judicial, el juicio el legislativo, los tres poderes que ejerce toda una nación. Dios es el que ejecuta, Dios es el que legisla, Dios es el que dicta las leyes del universo. ¿Quién le puede enseñar a Dios cómo juzgar? Oye, yo no creo que Dios mande a mi abuelita al infierno porque sería un Dios injusto. Cálmate, Santa Catarina. Dios es imposible que pueda condenar o juzgar a alguien equivocadamente. Dios no va a mandar al infierno a nadie, porque las personas que se van al infierno se van a ir solitas. De tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo unigénito, para que cualquiera que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Él murió en la cruz para que nosotros no fuéramos condenados a la hora de la muerte. Para eso murió Cristo en la cruz. Y si alguien se condena es porque no quiso aceptar el regalo de vida eterna en Cristo Jesús. ¿Quién le enseñó, dice el versículo, la ciencia o el conocimiento, o le mostró la senda de la prudencia? En otras palabras, ¿quién puede ser más inteligente que Dios? Muéstrame el sabio, el líder, la persona que tú quieras en este momento, como decimos, que sea tu gallito giro. Y comparémoslo con Jesucristo y con el libro de la Biblia y con el Dios de la Biblia. En segundo lugar, dice el versículo 18,
vemos al incomparable Dios. ¿A qué pues haremos semejante a Dios? ¿Qué imagen le compondremos? El artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro, le funde cadenas de plata, el pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. ¿Qué está diciendo el profeta? Y lo digo con mucho respeto. Como no conocemos a Dios y sabemos en la conciencia que hay algo a quien adorar, ¿qué ha hecho el hombre? Agarra el tronco de un árbol y le comienza a dar la forma de un ave o de alguien, y después a esa obra de sus manos se inclina el ser humano y la comienza a adorar. Hacemos una estatua de un santo, hacemos la estatua de alguien y levantamos imágenes y comenzamos a esas imágenes que son la obra de nuestras manos, de nuestra imaginación, nos inclinamos delante de ellas. ¿Por qué lo hacemos? Por la ignorancia, porque necesitamos hincarnos delante de algo o de alguien. Y si no, vas a las pirámides de Teotihuacán y adoras al sol, la fuente de la luz. Vengo aquí a cargar energía. O la luna, o las estrellas, o caemos en la irracionalidad más grande de la astrología. ¿Qué signo eres? Capricornio. ¿Qué dice el periódico Reforma de Capricornio? Hoy no hagas negocios, no hago negocios. Comienzas a creer que los astros que no tienen memoria, que no tienen patas, que no tienen piernas, que no tienen cerebro, comienzas a creer que los astros gobiernan tu vida. Y lo crees y comienzas a ser guiada por los horóscopos en lugar de por la palabra de Dios. ¡Qué absurdo y qué irracional es el ser humano! ¿Tú qué eres, Capricornio? Yo soy Virgo. Pues no nos llevamos. Virgen de la Macarena. ¿Con qué podemos comparar a Dios? Si yo tengo un ciego y el ciego me dice, Armando, ¿cómo es el algodón? ¿Qué punto de referencia a un ciego que nunca ha visto el algodón? Decirle cómo es el algodón, no le puedo decir, mira, es como una bola de nieve, es como una nube blanca, porque ni la bola de nieve ni la nube tampoco ha visto. Para poder comparar algo con algo, necesitamos un punto de referencia. ¿Qué cosa podríamos usar como referencia para comparar a Dios? No hay nada. Nadie, porque nadie le ha visto. Dice en 1 Timoteo 6, en el Nuevo Testamento, versículo 16, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Entonces, si nadie ha visto a Dios, si nadie conoce a Dios, pues entonces el hombre, como no tiene ninguna imagen, comenzamos a fabricar ídolos. Y comenzamos a inventar nosotros y a hincarnos delante de estatuas y del dios Moloch, los griegos del dios Neptuno y del dios Zeus y de la diosa Afrodita y de la Diana de los Efesios. Y cuando llegó Pablo, los filósofos de Atenas, en el capítulo 17 de los Hechos, tenían una estatua. Los filósofos, los amos del pensamiento y la filosofía del siglo de oro, tenían una estatua que decía al Dios desconocido, y les dice Pablo, al Dios que ustedes adoran sin conocerle, es al Dios que nosotros, los cristianos, les anunciamos. Es el Dios que anunciamos en Colombia, que anunciamos en Guatemala, que anunciamos en cualquier púlpito donde nos paremos. La gente necesita conocer a Dios a través de la revelación que Dios nos ha dado de su persona, de su carácter en la Biblia. Cualquier concepto de Dios que no provenga de la Biblia es pura especulación, filosofía, hipótesis. Nadie te revela quién es Dios más que las Sagradas Escrituras. Y cualquier otro concepto que no venga de la Biblia es solamente filosófico, inventado por los hombres. ¿A quién podemos comparar a Dios? A nadie. Ahora veamos en tercer lugar la soberanía de Dios. Versículo 15. He aquí que las naciones, a ese Dios que mandó a Cristo, les son como la gota de agua. Agarras una cubeta, una sola gotita que caiga de 15 o 20 litros del agua, no dice como las gotas,
Una sola gotita que caiga de una cubeta, así todas las naciones, ahorita son cerca de 200 naciones en el siglo XXI que están gobernando aquí este planeta, a los seres humanos. Todas estas 200 humanas que nosotros vemos, a los Césares, a los Napoleones, a los Hitlers, a los Mussolinis, a los dictadores, etcétera, etcétera, todos ellos, con todas las naciones de todos los tiempos, comparadas con Dios, son semejantes a una gota mugrosa, insignificante, microscópica de agua. Solamente para que tengas una idea de la comparación, Dios quiere hacer un punto de referencia de su grandeza con lo que representan las naciones para Él. Dice, como menudo polvo en las balanzas le son estimadas, las hace desaparecer las islas como el polvo. Dice el versículo 17, como nada son las naciones delante de Él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada y que lo que no es. Versículo 23, Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Para muchos siglos, las naciones que rodearon a Israel los quisieron destruir. Y aquí Isaías les dice, cuando conoces a Dios y la grandeza de Dios, que no tienes que tener miedo de los ejércitos, ni de los tsunamis, ni de los terremotos, todo lo tiene Él bajo su control. Si viene un ejército y atacaba a Israel, es porque Dios lo había permitido. Porque Dios lo estaba juzgando. Porque Dios permitía muchas veces que otras naciones fueran su instrumento para disciplinar a sus vidas. Cuando comenzamos a entender la grandeza y el conocimiento de Dios, comienza a venir a nuestra vida la paz. Comienza a venir a nuestra vida la tranquilidad. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que verdaderamente nosotros podemos vivir cerca de un Dios que tiene cuidado de nosotros. Y si tú no conoces a este Dios, pues vives sin, ay, esto y el otro, y va a haber guerra, y estoy aquí y nos van a asaltar, y mi casa. Y cuando estás en confianza, con tu vida limpia, con la bendición de Dios, con la visión clara de Dios, vives en paz. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. ¿Qué cayó el dólar? Subió el petróleo, esto y el otro. ¿Sabes una cosa? Todas estas cosas, Jesús dijo, el orín y la polilla corrompen. El otro día llegó un empresario muy rico allá en Dallas a preguntarme, oiga hermano, Alducin, ustedes que tienen sabiduría, los cristianos, quiero preguntarle, ahorita que el dólar está cayendo, ¿cuál es la manera más sabia de invertir mi dinero? Me dice. Porque me dicen que también el euro va a caer. Y me están diciendo que el oro es el único metal que está sobreviviendo y que sigue subiendo y subiendo y subiendo el oro. Y le dije, ¿sabe una cosa? Esos son los consejos de los asesores de financiamiento en los bancos y de las casas de valores y de las casas de cambio y de Wall Street. Pero le voy a decir lo que dice la Biblia, no os hagáis tesoros en la tierra. No le estoy diciendo que es malo tener dinero, simplemente, ¿quiere usted asegurarse, le dije, que sus inversiones van a seguir prosperando? Invierta en el reino de Dios, donde el orín y la polilla no corrompen. Dé usted a la obra misionera, dé usted en su iglesia el 15, el 20, el 30%, cada peso que usted siembra en el reino de Dios, Dios le garantiza. Cuando tú siembras una semilla de sandía, salen 10 sandías. Todas las semillas que tú siembras es un fenómeno, se multiplican. Nunca recogemos lo que sembramos. La cosecha es más grande que lo que sembramos. En la misma naturaleza, Dios nos ha enseñado que esta ley funciona en el mundo espiritual. Tú das una parte de tu dinero, Dios te la va a multiplicar. ¿Por qué? Porque es la única manera de que Dios nos garantice, joven fui envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue el pan. Entonces no te preocupes en qué estar invirtiendo el dinero, inviértelo en el reino de Dios y Dios te promete, nunca jamás verás ni tus hijos que mendiguen el pan, porque yo soy tu Dios que no te dejaré ni te desampararé. Vemos el gobierno de Dios en el versículo 22 y 24 en penúltimo lugar. Él está sentado, versículo 22, Él está sentado sobre el círculo de la tierra. Hasta 1610, Galileo Galilei
descubrió la curvatura de la tierra, o sea, 2360 años después de Isaías. 2360 años después de que se escribió Isaías, Galileo Galilei descubrió que la tierra era redonda. La Biblia, 2300 años antes, ya lo aseguraba en Isaías 40, versículo 22. Ahora esta ilustración se cambia del gobierno de Dios en el universo al cielo, y Dios es representado como sentado sobre el planeta Tierra. ¿Qué significa esto? Que Dios ha escogido, esto es, hoy en la mañana que estaba orando y me concentré en este versículo, se me fundieron los fusibles. Dije, Señor, ¿qué significa que estás sentado sobre la tierra? O sea, ¿es tu silla la tierra? Y saben ustedes lo que yo sentí en mi espíritu, que simplemente del vasto universo que existe, el Sol, que es 1.000.000 de veces más grande que la Tierra, cabrían 1.000.000 de tierras dentro del Sol. El Sol, la estrella Antártides es más de 20 millones más grande que el Sol. Imagínense nada más eso, ¿no? Bueno, nos funde los fusibles, ¿no? Ok, pues este planetita chiquitito que es el planeta Tierra insignificante, lo ha escogido Dios como su trono. Cuando tú te sientas, estás gobernando el universo. Este planeta se va a convertir en el trono de Dios. Y así lo dice la Biblia. En Jerusalén saldrá la ley y saldrá la profecía. Y Dios bajará del tercer cielo, Dios el Padre de Cristo, y va a bajar aquí en la tierra, y aquí en este planeta va a estar el trono de Dios. ¿Por qué hace esto Dios? Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y Dios escogió lo vil y lo menospreciado para avergonzar a los sabios. Cualquiera diría, Dios va a escoger el planeta más grande donde el sistema solar. Es que Dios es un Dios humilde. El Dios de la Biblia es un Dios humilde. Y nos los enseñó naciendo en un pesebre. Pudo haber escogido nacer como el Shah de Irán, el mejor hospital, que por favor en Roma le preparen una a María y adorada por los reyes y los gobernantes. ¿Quién vino a adorar a este creador del universo? Borreguitos, vacas, chivos y los pastores de Belén. Dios nacía como un insignificante, en una pobreza increíble, en un pesebre maloliente, sin enfermeras, sin anestesiólogo, sin ginecólogo, sin nada. El que creó el universo. ¿Y nos creemos algo nosotros? ¿Te has llegado a enorgullecer por el dinero que tienes o por los títulos académicos que tienes? ¿Te crees ya la mamá de Tarzán? ¿Te crees la última Coca-Cola en el desierto? ¿Crees realmente que eres algo simplemente porque tienes ojos azules o porque eres blanco? ¿O porque la que está sentada junto a ti tiene guaraches y tú vienes de Tacuche? ¿Crees que eres superior al bolerito y a los indígenas también? ¿Te crees realmente que eres algo tú? Pobre cucaracha de Aguapuerca, con cerebro de ostión, comparados con la grandeza, el poder, la majestad, la soberanía de Dios. Y finalmente, dice el versículo 28, ¿qué no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, su entendimiento no hay quien lo alcance. Escucha, Él da esfuerzo al cansado, no las pastillas tranquilizantes, no las recetas del doctor, no las visitas al psicólogo. Si quieres reanimar, si quieres un refrigerio para tu vida, viene de Dios. ¿Te sientes cansado de vivir? No agarres la botella. ¿Te sientes cansado? No agarres las drogas. ¿Te sientes cansado? No agarres mujeres. Dios es la fuente y el origen.
del universo, de la energía. De Él provienen las fuerzas para que no nos cansemos. Nos multiplica cuando no tenemos ninguna fuerza. Los muchachos se fatigan, se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová, solo los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Aquí es representado, ¿verdad? No solamente el cielo como un campo de batalla, con un comandante supremo, donde Dios conoce las estrellas, a todas les da por su nombre, a todas las criaturas, ¿verdad? Nosotros somos como prisioneros los seres humanos dentro del tiempo y del espacio, atados a un reloj, a un calendario, trabajando todos los días para ganar unos cuantos pesos y centavos limitados dentro de un planeta pequeñísimo en medio del gigantesco universo, pero el Dios eterno que ha entrado y que mora dentro de nosotros, trasciende el tiempo y el espacio y su eternidad, y nos dice, tú puedes seguir viviendo si vives cerca de mí. La palabra esperar, kafar en el hebreo, significa el que está pegado a Dios, el que está unido a Dios, porque separado de mí, dijo Cristo, nada podéis hacer. Consuélate y anímate, hijo, hija mía, dice Dios en esta mañana. Tienes 1 o 2, 3 semanas separado de mí. No has hecho contacto conmigo, porque el único contacto con Dios es a través de la Biblia. Ya no la lees, ya no la meditas, ya no la estudias, te has separado de mí, las cosas están comenzando a irte mal en la vida. Las decisiones que estás tomando, no las estás tomando pegadas a mí, las estás tomando en tu propia sabiduría. Me estás adorando en tu propia sabiduría. La carne es muy consagrada, Y santo, 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 alabado sea el Señor. Y podemos adorar a Dios sin saber más que Él, que estamos separados de Él. Podemos adorar a Dios sin estar unidos con Él, porque la carne es muy religiosa. Y Dios te dice en esta mañana, arrepiéntete de tus pecados, acércate a mí, y te voy a dar consuelo y las buenas noticias que te voy a dar visión espiritual. Prepárate porque ahora voy a entrar a tu vida, voy a fortalecerte una vez más. Saliendo por esa puerta vas a salir perdonado. Voy a comenzar desde hoy en la tarde a enderezar los caminos y allanar las cosas chuecas que tenías en tu vida. Por cuanto en mí has puesto tu confianza, yo también, dice el Señor, te voy a servir y te voy a honrar y voy a poner tus pies sobre la roca y llenaré tus labios de júbilo, porque yo soy el Dios todopoderoso que te dice, vuélvete a mí con todo mi corazón, con todo tu corazón. Esfuérzate y anímate, porque sigue esperando en mí, porque mis promesas son el sí y el amén. Gracias por tu palabra, Señor, en esta mañana. Gracias, Dios incomparable, majestuoso, autosuficiente, soberano, gobernante del universo. Gracias porque a pesar de tanta grandeza, donde los cielos no te pueden contener, vives dentro de cada ser humano que ha aceptado lo que tu Hijo Jesucristo hizo en una cruz hace 2000 años. Morir y dar su sangre en pago por nuestros pecados. En esta mañana, con tu corazón preparado, ustedes también que nos ven por la televisión, donde esta palabra está preparando tu corazón, porque la gloria de Dios quiere manifestarse en tu vida, porque Él quiere comenzar a bendecir tu vida. Con ese corazón preparado, dile, Señor mío y Dios mío, creo que en esa cruz tu Hijo dio su vida en mi lugar, y que de tal manera me amaste que me has salvado, pagando por mis pecados, los cuales yo nunca hubiera podido pagar con ninguna buena obra ni con ningún sacrificio que hiciera. Señor, Dios del universo, Padre de Abraham, Isaac y Jacob, Dios y Padre de Jesucristo, mi Señor, entra a mi corazón como mi Dios, mi Salvador. No quiero separarme nunca de ti. Quiero prosperar en la vida. Quiero tener paz, amor,
gozo, paciencia, ser benigno, misericordioso y dominar mis pasiones con tu ayuda, Señor. Lávame de mis maldades, regreso a ti, te pido perdón por mi vida y te pido, Señor, que ahora unido a ti, con tu poder, me permitas levantar alas sobre mis problemas, que mis problemas queden insignificantes comparados ahora con tu grandeza, porque ahora veré las cosas desde el cielo y no desde la tierra, donde mi vida esté escondida con tu Hijo Jesucristo, a quien le recibo en mi vida, en tu nombre santo. Amén. Qué preciosa es la Biblia, ¿verdad? Qué preciosa es la palabra de Dios. ¿Qué haríamos sin ella? ¿Qué haríamos sin estar escuchando estas conferencias? Ir hoy en la noche a ver Triunfo del Amor. Llenar la cabeza de tanta mugre y tanto excremento y tanta basura. Las noticias, el periódico que compres, malas noticias. Y Dios te da el privilegio de venir a un lugar como este, a alimentar tu alma, a decirte que ese mundo se está corrompiendo cada día, pero Él quiere animar nuestra alma por dentro y decirnos, hay un mundo que nos está esperando, la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Todos ustedes en esta mañana que hicieron esta oración por primera vez, invitando a Jesucristo a sus vidas, nos gustaría conocerlos. Queremos obsequiarles en este momento una literatura de la Biblia, y si tú en esta mañana hiciste esta oración invitando a Cristo a tu vida, ahí desde tu lugar, te pido que te pongas de pie. Párense los que hicieron esta oración, invitando a Cristo. Gracias, Dios te bendiga. Alguien más en esta mañana, Dios te bendiga, gracias. ¿Alguna otra persona? Dios te bendiga, joven. Gracias por tu vida. Dios lo bendiga, gracias a Dios. Gracias por estas almas, Señor. ¿Alguna otra persona que no quiera salir por esa puerta? Lejos de Dios. Enfrentarte a ese mundo que es un mundo de lobos. Es una jungla el mundo. Separados de Dios, nunca podremos alcanzar nuestras metas. La soberbia te dice, yo puedo, sin Dios, el tiempo te lo dirá. Separados de Dios, no podemos hacer nada en la vida. ¿Alguien más quiere en esta mañana? Señor, te recibo en mi vida. ¿Alguna otra persona más que esté luchando ahorita ahí en su silla? Una voz te dice, quédate sentado. Otra voz te dice, yo soy Jesús, mi vida di por ti. No te avergüences de la sangre que derramé en la cruz por tus pecados. ¿Alguna otra persona más que quiera? Gracias a Dios, que Dios te bendiga. Gracias, que Dios los bendiga. Gracias a Dios. Gracias, Padre. Nos ponemos en pie. Vamos a recibir esta bendición pastoral. Los que quieren extender su mano a sacarlo pueden hacer. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo tu vida, tu familia. Dios bendice tu matrimonio. Dios bendiga a tus hijos. Dios bendiga el fruto de tu vientre. Dios bendiga tu entrada y tu salida. Dios bendiga tu trabajo. Dios te guarde en la calle de todo mal, de todo robo, de todo secuestro. Dios pueda fortalecer tu vida y Dios te llene de paz, para que con el conocimiento y la sabiduría espiritual puedas siempre tomar decisiones que sean aprobadas y que lleguen la gloria de Dios. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Que tengan paz. Amén.